Y vamos a hacerlo en Primera de Corintios. Bueno, mi esposa y Levinson y Keren están en un campamento de hijos de pastores. Mi esposa está colaborando por allá y los muchachos están en el campamento. Amén. Bueno, no olviden entonces mañana, hermanos, y nos ayuden a orar por la asamblea de directivos. Hay pastores que hoy están viajando, o al menos por los directivos. Están viajando, entonces rogamos sus oraciones por ellos. Bueno, en Primera de Corintios capítulo 12, amén. Estamos hablando, hermanos, sobre la obra del Espíritu Santo y hay una parte muy importante que habla sobre los dones, ministerios, talentos, todo esto. Y vamos a hablar acerca de ello hoy, amén. Primera Corintios 12, vamos a leer antifonalmente hasta el verso 12. Primera Corintios 12, del 1 al 12. Amén. Vamos a leer entonces. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama a Jesús anatema, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Amén. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, A otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu repartido a cada uno en particular como Él quiere. Pero así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Vamos a orar, hermanos, y pidámosle al Señor que podamos entender su palabra, que entendamos su palabra y que la pongamos por obra, hermanos, y que podamos ser edificados. Amén. A ver, alguien que inicie la oración en esta mañana. Padre celestial, amado Jesús, Señor, invocamos tu glorioso y poderoso nombre. Te rogamos, Señor, que hables a nuestra vida, a nuestro corazón. Edifícanos, oh Dios. Edifícanos, Señor Jesús. Santifícanos a través de tu palabra. En tu nombre glorioso pedimos tu bendición, tu misericordia, soberano Dios. Gracias, Señor Jesús. Demos alabanzas al Señor. Demos alabanzas a Él. Gloria al nombre de Jesús. Tomen asiento, por favor, hermanos. Bueno. La obra del Espíritu Santo, hermanos, o parte de la obra del Espíritu Santo, consiste, decíamos, una en convencer al hombre, pero la otra parte es en perfeccionar. Amén. Dios a usted lo quiere perfeccionar. Recuerde lo que dice Filipenses 1:6, el que empezó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Entonces Dios individualmente nos perfecciona y también toda la iglesia en general. Pero ¿cómo hace Dios para perfeccionar la iglesia? A través de los dones y ministerios.
Y esos dones y ministerios son manifestados en el creyente, en la persona. El texto que leímos al iniciar en Efesios 4, dice el Señor en el capítulo 4, verso 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Es decir, a cada persona que Dios trae a la iglesia, que Dios añade a la iglesia, amén, cada persona dice que le da una gracia y le da un don. Verso 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Nosotros antes, escuchábamos al predicador esta mañana, antes no éramos nada y estábamos en la droga, en el alcohol, en muchas cosas, ¿cierto? Pero ¿qué hizo Dios? Nos liberó de esa cautividad porque estábamos cautivos por el diablo, por el pecado. Y al liberarnos, al hacernos libres, al llamarnos, al salvarnos, no solamente Dios nos liberó, nos llamó, nos salvó, sino que dio dones a los hombres. ¿Y eso que subió qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Algunos dicen que el que descendió, bueno, Cristo fue el que descendió a las partes más bajas, pero ¿qué es lo más bajo de la tierra? Lo más bajo de la tierra, lo más, dice, entonces algunos estudiosos, teólogos dicen, bueno, lo más bajo, algunos dicen, bueno, el corazón de la tierra, que Dios se hubiera manifestado en carne y hubiera muerto y hubiera sido sepultado, ¿cierto? Pero otros dicen, lo más bajo de la tierra es Dios, hermanos, haber participado de carne y sangre. Amén. Es Dios haberse hecho hombre. Es Dios haberse metido en el vientre de una mujer. Es Dios participar de eso. Lo más bajo de la tierra, dicen algunos estudiosos, bueno, haber muerto y haber participado de carne y sangre, haberse manifestado como hombre. Amén. Estando expuesto a lo que sea, porque un niño, y Isaías dice, profetizó, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese niño que nació allá en Belén, allá en el pesebre, era el Dios manifestado en carne. ¿Cierto? Oiga, ¿cuántos niños no han matado los enfermeros y los médicos? Y el Señor se expuso a eso. Ahora, no solamente eso, no solamente eso, sino que el diablo sabía que Dios iba a manifestar en carne, por eso mandó a matar todos los niños menores de 2 años allá en Jerusalén. A todos los niños menores los mandó a matar. Entonces no lo pudo vencer allá en el cielo al hacerse igual a Dios. Entonces al diablo Dios lo arrojó. Cuando Dios se manifiesta como un bebecito, como un niño, y participa de carne y sangre, y ahí entonces utiliza al rey Herodes, el diablo, para mandar a matar a todos porque un niño es indefenso, hermanos. Mire, todos los seres vivos, en cuanto a los animales, hermanos, cualquier persona, cualquier otro animal lo puede criar, pero menos el hombre. El hombre no, el hombre tiene el cuidado especial del papá y la mamá o de alguien que esté ahí. Pero uno a veces mira que un león cría un perro, una leona y cosas así en la naturaleza, y a veces se levantan hasta solitos, pero el hombre no es capaz.
es indefenso. Entonces por eso el diablo quiso entonces, siendo Jesús un bebé, un niño pequeño, indefenso, quiso matarlo. Entonces, hermanos, lo más bajo fue eso. Y dice que el que descendió es el mismo que también subió, amén, por encima de todos los cielos, dice, para llenarlo todo. Hermano, Dios lo llena todo. Y cuando la Biblia habla de cielos, habla del cielo atmosférico, ¿cierto? Del cielo donde están los planetas, y habla del tercer cielo, donde dijo Pablo que estuvo allá, vio cosas que no le fue dado o un lenguaje expresarlo aquí en la tierra. Entonces él mismo constituyó. Entonces aquí hay unos dones, hermanos, hay unos dones espirituales y hay unos dones ministeriales. Estos dones que habla aquí Efesios son dones ministeriales, es decir, que hablan del ministerio, y el ministerio es para edificar la iglesia. Amén. Él mismo, a unos apóstoles, los primeros, a otros profetas, a otros maestros, ¿y qué más? Evangelistas, pastores y maestros. 5. Algunos dicen que esos 5 es la mano de Dios, que Dios usa para perfeccionar, para moldear. Así como Dios cogió con su mano el barro, el polvo, y formó al hombre, le dio una forma y formó un cuerpo. Así la iglesia es un cuerpo que Dios le está dando forma. ¿Con qué? Con su mano, y algunos le llaman su mano ministerial. Amén. Ahora, hay algo aquí muy importante, hermanos, que hay que decirles. El versículo, y él mismo. Hermanos, aquí no nos constituimos pastores, ni profetas, no. Es Dios que al bautizar la gente con el Espíritu Santo, al traer a la gente a la iglesia, Dios es el que va preparando, constituyendo, formando, amén, pastores, evangelistas, maestros. ¿Por qué no apóstoles? ¿Cuál es el apóstol hoy? Hoy, en esta actualidad no hay apóstoles, ni apóstalas, porque hay interdenominaciones que dicen, ay, que el apóstol o el apóstol. No, para ser apóstol se necesitaban 3 requisitos mínimos. 1, haber visto a Jesús resucitado, haber andado con Él y haber comido con Él. Amén. Y yo creo que aquí nadie ha visto a Jesús resucitado, ¿sí? No, físicamente no. El último fue Pablo. El último. Entonces el apóstol hoy en día aquí en la iglesia es el misionero, porque un apóstol es el que va a un país, a una ciudad, y comienza a evangelizar. No hay ningún creyente, no hay nada, y comienza a fundar iglesias. Eso hizo el apóstol Pablo. Amén. Entonces por eso en la iglesia Pentecostal Unida de Colombia no hay apóstoles, ni los pueden haber, ¿cierto? No hay apóstoles. ¿Listo, hermanos? Si hay maestros, claro que sí hay maestros. Si hay evangelistas, si hay, ¿qué más? Pastores, evangelistas, profetas. El profeta, hermanos, de hoy es el predicador. Amén. No es el que... El profeta del Antiguo Testamento, hermanos, era el que comunicaba el mensaje que Dios le daba a ese hombre para que lo comunicara al pueblo de Israel, porque no había nada escrito. Pero ahora, como ya hay una palabra escrita, como ya hay unos documentos, una palabra, una Biblia, entonces el profeta o el predicador de hoy es el que profetiza, no cosas y sueños y cosas así fuera de sí,
sino lo que ya está escrito en la palabra. Amén. Esos son los dones ministeriales que permanecen. Pero hay unos dones espirituales que no son permanentes, sino que son, circunstanciales, o son temporales, o son cuando Dios en su soberanía usa a una persona para hacer algo en la vida del hombre. Vamos a leer entonces donde iniciamos, 1 Corintios. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Es decir, tenemos que saber y entender qué son, para qué son. Sabéis que cuando éramos gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Personas que no son de Israel, ¿cierto? Que son de otras naciones, pero que cuando se convierten a Cristo ya son la iglesia. Entonces, gentiles, naciones diferentes al pueblo de Israel. Entonces éramos personas que no teníamos conocimiento, estábamos extraviados, nos llevaban como se llevan a los ídolos mudos, es decir, no había ningún entendimiento. Es decir, un ídolo yo lo pongo aquí, lo llevo allá, lo traigo, lo pongo, lo quito, porque no tiene entendimiento. Así éramos nosotros. No teníamos entendimiento, no sabíamos nada de la Biblia, no sabíamos quién era Jesucristo, no sabíamos quién era Dios, no sabíamos nada del Evangelio, nada de la salvación. Entonces el enemigo nos llevaba de un lado para otro. Eso éramos nosotros, ¿cierto? Por tanto les hago saber, verso 3, que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que nadie puede hablar mal de Jesús, hablando de los de la iglesia. ¿Por qué no lo hacemos? Porque ya sabemos y conocemos quién es Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no le es dado, porque el Espíritu Santo le ha revelado, le ha mostrado, le ha enseñado que Jesucristo es el Señor, que este Señor es Dios manifestado en carne. Amén. Entonces nos está diciendo allí Pablo, como una paráfrasis o un juego de palabras: primero, un cristiano que tenga la revelación, que Dios le haya revelado que Jesucristo es Dios, no habla mal de Jesús ni habla mal de la iglesia. El que hace eso, después de habiendo conocido y entendido que Jesucristo es Dios, la Biblia lo considera un apóstata o un blasfemo, ¿cierto? Que habla mal de la iglesia porque ya conoció, porque ya sabe. Entonces, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Quiere decir que es el Espíritu Santo que nos ha guiado a entender que Jesucristo es Dios. Amén. Ahora bien, verso 4, hay diversidad de dones. Es decir, hay varios dones. La Biblia nos habla, la Biblia nos habla de unos 9 dones del Espíritu Santo. Entonces, hay diversidad de dones, es decir, hay diferentes dones. Hay diversidad, pero hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo es el mismo. Amén. Es decir, aunque hayan 9 dones y otros ministerios, pero el Espíritu Santo que obra en ese que es pastor, en ese que es evangelista, en ese que Dios lo usa para sanar a alguien, es el mismo. Amén. Yo no puedo decir: ay, Jehová me usó a mí para predicar. Ah, no, pero Jesús me usó a mí para sanar. Ah, no, pero el Padre me usó a mí para hacer esto. No, es el mismo que obra predicando, es el mismo que obra cuando alguien sana, es el mismo que obra cuando alguien enseña, es el mismo que obra cuando alguien ora para que ocurra un milagro. Amén.
es el mismo Dios. Ahora bien, hay diversidad de ministerios. Entonces, dones espirituales y ministerios. Hay diferentes ministerios, pero el Señor, dice, es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque este es dada por el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo lo llamó a usted, lo incorporó a usted en la iglesia y le dio dones. Me dirán los recién bautizados, hermano, ¿y cuál es mi don? Hermano, espere en el Señor, permanezca en el Señor, persevere en el Señor, que Dios con el tiempo le va a mostrar, le va a enseñar, le va a indicar, lo está preparando, lo está formando. Amén. Para que sea un predicador, una predicadora, una maestra, bueno, un evangelista, un consejero, bueno. Pero con el tiempo, ¿cierto? Con el tiempo, Dios nos va formando. Es como ese niño, hermanos, ¿cierto? Es como ese niño. Y les voy a colocar un ejemplo, hermanos. Me encontré una parejita de hermanos en Guarne, donde estaban celebrando 50 años. En estos días vamos a celebrar aquí creo que 29 años en noviembre de la iglesia. Pero entonces allá en la iglesia estaban celebrando 50 años. Yo fui pastor allá. Y allá Dios nos dio la oportunidad de bautizar a varias personas. Y entre ellas se reconcilió una persona y se bautizó la esposa de esa personita. Y yo recuerdo que tenían un negocito muy pequeño. Un negocito muy pequeño. Y una vez me dijeron, hermano, queremos que venga para que ore, que Dios nos bendiga en el negocio. Ah, listo, vamos a orar. Fuimos allá a orar. Y había una niña muy pequeña que jugaba pues con mi hija. Y ahora que la vi, fui allá y ya la niña le ayuda al papá a administrar la bodega. Ya no es un negocito así chiquitico, una bodega grande donde surten todos esos municipios de allá. Pero ya administra. Ya ella sabe de contabilidad y sabe de administración, ¿cierto? Entonces con el tiempo ese niño, esa niña va creciendo, va viendo, se va metiendo, se va incorporando ahí, sea en el negocio, en lo que sea. Entonces ya Dios va preparando a esa persona. Lo mismo pasa en la iglesia. Usted recién bautizado, usted que está allí, ¿cierto? Y usted está metido en el Señor y le es fiel al Señor, Dios lo va preparando, Dios lo va poniendo, Dios lo va llenando del poder del Espíritu Santo. Y cuando menos piensa, pues va a ser un predicador, una predicadora, va a ser alguien que Dios usa para la edificación de la iglesia. Los que vinieron en esta mañana al culto, los que vinieron, el hermano David dice, no, cuando yo llegué, ¿cierto? Y de pronto el hermano David no dijo, no, cuando llegó a la iglesia, yo vine aquí porque voy a hacer un predicador. No, todos acá vinimos buscando la salvación, necesitados porque estamos encadenados, endemoniados, cautivos por tantas cosas. El Señor nos liberó. Y además de liberarnos, pues Dios nos dio dones. Amén. Pero tuvo que pasar 15, 20 o 30 años para Dios formarnos lo que somos ahora. Amén. Para Dios formarnos lo que somos ahora. Pero entonces lo que queremos decirle, hermano, que es el Espíritu Santo quien prepara a la persona, quien capacita a la persona, quien forma a la persona y quien perfecciona la iglesia. ¿Qué es un don, hermano? Un don es un regalo. Eso es lo que es un don, es un regalo, ¿cierto? Es como cuando no debería ser así. No debería ser así. El día de las madres, entonces la hija o el hijo le dice, mamá, le compré una licuadora, ¿cierto? Y esa licuadora ella no dice, listo mi hijo, esta licuadora la voy a guardar para mí.
y la guarda ya adentro en el cajón de ella o en el chifón. No, esa licuadora la saca para hacer los jugos, los batidos, los almuerzos, lo que sea, ¿cierto? Para preparar los alimentos y para que esté bien. ¿Sí me hago entender? Eso pasa a Dios cuando da dones y ministerios a la iglesia. Es para el servicio de la iglesia, para edificación y formación de la iglesia. Amén. Es muy importante que tengamos en cuenta eso, hermanos. No es, ay, Dios me dio este don o este talento para mí, no. Ahora, es muy importante, hermanos, porque el Espíritu Santo perfecciona al creyente para su vida. Entonces lo hace un mejor esposo, un mejor hijo, un mejor padre, una mejor persona. ¿Cierto? Usted no puede decir, hermano, yo llevo, un ejemplo, 15 años o 20 años en el Evangelio, ¿cierto? Y usted cuando lleva un año, a comparación de ahora, usted tiene que ser mejor persona de lo que cuando empezó. ¿Sí me hago entender? Porque Dios se ha encargado de perfeccionarlo y moldearlo. Por eso el Espíritu Santo lo perfecciona usted para su vida. ¿Para qué más? Para el servicio y para el ministerio, y el ministerio es para formar y perfeccionar la iglesia. ¿Sí me hago entender, hermanos? Bueno, ahora, hay momentos en donde yo escucho, hay hermanos que dicen, uy, esa hermana tiene un talento, y ese hermano tiene un talento. Una cosa es un talento, y otra cosa es un don espiritual o un don ministerial. Los talentos, hermanos, los adquirimos porque somos disciplinados, porque Dios le da la inteligencia humanamente, porque se crea una habilidad, porque se tiene un conocimiento, y Dios los da a través de los padres. Por eso entonces hablamos del talento de los músicos. No, ese hermano tiene talento para tocar el piano, o para tocar los tarros, o para tocar el bajo o la guitarra. Tiene talento porque ha practicado, porque ha aprendido, porque le gusta, porque le es fácil, y es un talento, ¿cierto? Pero puede ser muy talentoso, pero se necesita la unción del Espíritu Santo. Usted canta muy bonito, gloria a Dios. Usted sabe que por la nota tal, que empiece por donde quiera, por donde sea, ¿cierto? Pero, y que tiene un oído muy bonito, muy bueno, y que escucha y que sabe, un talento. Pero ese talento tiene que estar acompañado de la llenura del Espíritu Santo. Tiene que estar acompañada de la oración. Hay gente que canta muy bonito porque ha estudiado técnica vocal y sabe todas esas cositas, y muy bueno, gloria a Dios. Pero aquí se necesita más que usted tenga técnica vocal, hermano, para adorar a Dios. Se necesita que usted esté consagrado a Dios. Se necesita que usted sea santo. Hay muchas voces bonitas y esos programas que presentan es que la voz de no sé quién y la voz de no sé quién otro, ¿cierto? Usted encuentra unas voces ahí muy bonitas y espectaculares, ¿cierto? Pero esa voz, ese talento y todo eso, Dios nos lo ha dado es para que lo adoremos a Él. Entonces, por eso músicos, servidores y líderes de alabanza y de todo eso pueden saber todo eso. No critique al que tiene voz de tarro, ¿cierto? Ni al que y que canta así, porque Dios no está diciendo, uy, este como canta de bonito, este como canta de bueno, pero aquel como canta de feo, con esa voz chillona. A Dios lo que le interesa es nuestra adoración sincera, pura, amén, íntegra. La Biblia dice, en los íntegros es hermosa la alabanza, amén. No dice pues el que tiene mucha técnica, el que sabe pues entonar, y el que no. Aquí hay hermanitos que salen pues y que no sabemos por dónde, ¿cierto? Y que los de la alabanza pues son, gracias a Dios por todo eso, pero se necesita que esto lo acompañemos de la consagración, de la llenura del Espíritu Santo,
conocemos personas, hermanos, que tienen muchos talentos, pero sí han sido dados por Dios, pero esos talentos hay que acompañarlos de la llenura del Espíritu Santo, de la oración y la consagración y la santidad. Amén. Cuando hablamos de los dones, hermanos, don, la Biblia dice: toda dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces, ¿cierto? Creo que es Santiago 1:17. Entonces Dios da esos dones espirituales, ¿cierto? Y para que sean usados a favor de la iglesia y perfeccionamiento de la iglesia. Entonces toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿De quién? Del Padre de las luces. Aquel que lo bautiza a usted, el que lo llena a usted, el que le da, hermanos, es el Señor a través de su Espíritu Santo. Amén. 1 Timoteo 4:14. 1 Timoteo 4:14 nos dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ese presbiterio fueron esos ancianos que Dios usa entonces para orar por usted y sea lleno del Espíritu Santo. Entonces dice: no descuides el don. Entonces Dios a la iglesia y a cada uno en particular ha dado un don. Segunda Timoteo 1:6. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Entonces todo, hermanos, si usted sabe cantar, si sabe predicar, si sabe hacer algo y si es útil en la iglesia, hermanos, esto ha sido dado por el Señor. Y es importante que mantenga la humildad, que mantenga la gracia, que no sea arrogante, que no sea altivo, que si sabes y que si entiendes y que si eres útil, hermanos, Dios te hizo útil y te hizo esa vasija y te llenó de esos dones, no para que seamos altivos ni arrogantes. Es que nadie canta como yo aquí, es que nadie evangeliza como yo aquí, es que nadie enseña como yo aquí, es que nadie... No, hermanos, aquí es el Señor, hermanos. Si sabemos y entendemos algo, es el Señor. ¿Listo? Entonces, hermanos, los dones han sido dados para perfeccionar a la iglesia. Hay una diferencia entre don y talento. Amén. Hay gente en el mundo que no es de la iglesia, que no son bautizados y tienen talentos. Hay que reconocerlo, ¿cierto? Pero los dones, ¿cierto? Aunque no seamos estudiados ni nada de eso, Dios los da. Entonces los talentos son heredados por los padres, ¿cierto? Pero los dones son dados por el Espíritu Santo. Amén. Los talentos son presentes desde el nacimiento, pero los dones, hermanos, son presentes desde el bautismo con el Espíritu Santo. Por eso es necesario e insistimos que usted busque la llenura, el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en nuevas lenguas. Amén. Porque con el Espíritu Santo, hermanos, cuando alguien se llena del Espíritu Santo, ya Dios está colocando en él algo que va a ser de esa persona, ¿cierto? Dios está dando un regalo ahí. Los dones, hermanos, son dados a toda la humanidad, a la raza humana. Pero los dones, ¿para quiénes son? Para la iglesia. Los dones espirituales y ministeriales son para la iglesia. Los talentos hay en la humanidad, ¿cierto? Uno escucha gente que tiene talento y eso está muy bien, ¿cierto? Esos talentos, hermanos, son para actividades humanas, pero los dones son para la edificación de la iglesia. Los talentos pueden, hermanos, la gente que no tenga nada de Dios y sin el Espíritu Santo pueden, ¿cierto?,
Usted ve músicos talentosos y aún hermanos son talentosos, pero que no tienen el Espíritu Santo. Pero los dones, hermanos, dependen del Espíritu Santo, porque Él es quien da los dones como Él quiere. No podemos decirle, ay Señor, dame el don de sanidad para yo a cualquiera quien ore se sane. No. Señor, dame el don. No. Es como Él quiere. Amén. Hermanos, los talentos están en un nivel natural, pero los dones espirituales están en un nivel espiritual. Y aunque los talentos son temporales, hermanos, son temporales y sus efectos, los dones espirituales, hermanos, son hasta que usted se muera. Usted no puede decir, mire, usted no puede decir, hermanos, yo sabía evangelizar, pero ya no. Por eso usted encuentra personas que aunque se hayan apartado, Dios les ha dado un ministerio evangelístico, de evangelista, y ellos estando apartados evangelizan. ¿Por qué? Porque Dios les dio ese ministerio. Amén. La Biblia dice que irrevocables son los dones y el ministerio. Es decir, lo que Dios le da a usted no se lo arrebata otra vez. Si Dios a usted, estando en la iglesia, le dio ese ministerio, ¿cierto? De poder enseñar, de poder entender la palabra. Así usted se haya apartado, pero usted sigue entendiendo la palabra, sigue comprendiendo, de tal manera, hermanos, de que o le va a servir para que se arrepienta o para que se pierda bien perdido. Me encontré un hombre hace por ahí unos 2 o 3 meses en el centro. Me miró, de que me miró me dijo, Dios lo bendiga. Yo le dije, bueno, amén. No me mire así. Yo fui de la iglesia pentecostal y yo esto, y comenzó a hablarme de muchas cosas y comenzó a decirme muchas cosas, hermanos, y a decirme cosas que de pronto yo ni entendía. Y yo le dije, bueno, ¿y usted qué le pasó? Me dijo, hermano, no quiero hablar de eso, no quiero hablar de eso. Pero entonces uno encuentra gente, personas, hermanos, con unos dones ministeriales que Dios les dio, aún así se hayan apartado. Entienden y conocen y saben que si se pierden así como está, que si se mueren así como está, se pierden. Amén. Ahora, los dones y talentos y ministerios son diferentes al fruto del Espíritu Santo. Amén. El fruto, hermanos, me ayuda a mí a identificar que la persona, que el hermano fue lleno del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, que yo hable en lenguas. Yo recuerdo que anteriormente, y yo no sé si algunos hermanos antiguos recuerdan, aquí está Francisco, no, Monsalve está por aquí, no. Decía un hermano, yo recibí el Espíritu Santo. Ah, listo, hay que confirmarlo, hay que confirmar, no. Hay personas que reciben una sola vez el bautismo del Espíritu Santo y nunca jamás vuelven a hablar en lenguas. ¿Sí me hago entender? Entonces yo no puedo decirle, ay hermanos, que hace días que no hablan en lenguas. Y el pobre hermano, ay hermano, yo, ¿y será que me voy a perder porque no he vuelto a hablar en lenguas? Hay momentos en la vida del ser humano, del cristiano, que solamente hablan lenguas una sola vez porque fueron llenos del Espíritu Santo, ¿cierto? Y no volvieron a hablar en lenguas. Entonces yo no le puedo decir, hermano, a ver, confírmelo, no, aquí no hacemos la confirmación. De pronto usted ya en otra parte la hizo, ¿cierto? Pero aquí lo que nos hace ver de que usted está lleno del Espíritu Santo, ¿qué son? El fruto, ¿cierto? Gálatas, que dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice Gálatas, contra tales cosas no hay ley. Amén. Entonces a mí el fruto me ayuda
a saber si usted sí recibió el Espíritu Santo o no. Amén. Eso nos ayuda a mirar el fruto. Amén. Y el fruto nos ayuda entonces a... Entonces el fruto es producido o es el resultado de que la persona fue bautizada o fue llena o habló en nuevas lenguas por el Espíritu Santo. ¿Por qué decimos esto, hermanos? Porque uno encuentra otras denominaciones y otras personas que dicen: hermano, yo ya aprendí a hablar en lenguas, venga, yo le enseño. No, aquí no enseñamos a hablar en lenguas, ni le damos un manual. Vea, le doy este manual para que usted hable en lenguas y cuando haya un avivamiento usted comience aquí a hablar en lenguas. No es así. ¿Sí me hago entender? Eso funcionará en otras interdenominaciones, pero el Espíritu Santo viene a la persona, bautiza al Espíritu Santo con la persona y puede hablar en otras lenguas, así no las entienda en el momento. Amén, pero es consciente. Usted tampoco dice: hermano, yo recibí el Espíritu Santo y yo no sé qué fue lo que me pasó y yo di puño y pata y así. No, usted sabe lo que está pasando, es consciente, sí, y puede que esté hablando algo que no pueda entender. Amén, pero es consciente de que hay algo de la presencia de Dios en su vida sobrenatural. Amén. Pero hay otros dicen: hermano, yo recibí el Espíritu Santo y caí privado ahí. Y entonces alguien me puso así la mano y yo le mandé un puñetazo. No. Y que yo empecé a saltar y le pegué a todo el mundo y no supe lo que estaba haciendo. No, el Espíritu Santo es orden. Amén, es orden. Entonces, como resultado de haber recibido el Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces los primeros tres, amor, gozo y paz, usted va a sentir amor, gozo y paz con Dios, para con Dios, ¿cierto? Los otros siguientes, paciencia, benignidad y bondad. Es decir, cuando usted recibe el Espíritu Santo, usted le va a tener más paciencia, usted va a ser una persona mucho mejor, va a ser una persona bondadosa. Amén. Y fe, mansedumbre y templanza, usted va a ser una persona de fe. Va a ser una persona que nada lo va a mover de haber creído a Cristo. Amén. Es decir, va a ser templado y va a ser una persona mansa. Hombre, que le llamaron la atención injustamente, gloria a Dios. Listo, hermano, muchas gracias, Dios le bendiga. Le llamaron la atención, le hablaron maluco, le dijeron: listo, usted va a ser una persona aplomada. Amén. Una persona aplomada en las cosas de Dios. Amén. Entonces el fruto, no frutos, fruto, más el fruto, ¿cierto? Singular. Los dones son muchos. El fruto es el mismo en cada cristiano. Hermano, yo tengo paz. El cristiano que haya recibido el Espíritu Santo y todos los que hayan recibido el Espíritu Santo, es el mismo fruto en todos. ¿Listo? Pero los dones son diferentes en cada uno. Amén. En cada cristiano. Que aquel es lleno del Espíritu Santo, pero tiene el mismo fruto que este otro hermano que también fue lleno del Espíritu Santo, pero que salió tremendo evangelista, pero aquel salió tremendo predicador, salió tremendo enseñador, salió tremendo consejero. Amén. Es decir, tienen diferentes dones, pero el fruto del Espíritu Santo es el mismo en todos. Amén. Hermanos, los dones, el diablo los puede imitar. El diablo puede imitar los dones. En la tentación de Jesús, él le dijo: bueno, escrito está. El diablo sabía de Biblia, pero el fruto
hermanos, el diablo no lo puede imitar. El diablo no puede ser bueno, no puede tener gozo ni puede tener paz, ¿cierto? Pero la Biblia dice que el diablo se disfraza como ángel de luz. Tiene poder para hacer milagros. Entonces el diablo puede imitar. Y ojo que aquí es donde nosotros tenemos que tener discernimiento. Yo se lo digo por experiencia. Yo una vez le estaba pidiendo: Señor, dame esto, Señor, dame esto. Y el Señor supuestamente me lo dio. Pero cuando yo le estaba pidiendo al Señor y ya iba a recibir, me sentía mal. Pero ¿por qué no me siento contento? Pero ¿por qué no me siento en paz? Pero ¿por qué no? ¿Cierto? Y es porque el diablo, hermanos, tiene poder para responderle a alguna petición o alguna necesidad. Engañará a la gente, es el engañador, el padre de mentira. Entonces, por eso entonces la iglesia hoy tiene que ser llena del Espíritu Santo para discernir si es de Dios o no es de Dios, si es voluntad de Dios o no es voluntad de Dios en lo que yo estoy pidiendo. Amén. Entonces, los dones, el diablo puede imitarlos. ¿No recuerdan a Simón el mago? Dice que con sus artes mágicos engañaba a la gente y se hacía pasar por el gran poder de Dios. Pero cuando llegó Felipe lleno del Espíritu Santo, se dio cuenta que lo que él tenía era del diablo y que lo que él estaba haciendo, Felipe, era de Dios. Eso lo puede leer en Hechos capítulo 8. Bueno, el fruto trata con el carácter de la persona. Hermanos, cuando la persona se llena del Espíritu Santo, su carácter cambia. Usted no puede decir: no, es que yo soy así. Y hay cristianos que le llaman la atención: no me digan nada. Pero cuando se llena el Espíritu Santo, ya esas rabietas y esa arrugadera y ese carácter queda a un lado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está tratando con su carácter. Así usted diga: no, es que así era mi papá, mi mamá, mi abuelito, y yo también salí así. No, cuando la persona se llena del Espíritu Santo, ese carácter y esa forma de ser que aprendió de la sociedad pecaminosa va a cambiar. Entonces el fruto del Espíritu Santo va a tratar con su carácter, pero los dones, hermanos, tratan con el servicio, con el ministerio. Es decir, esos dones que Dios le da a usted, Dios lo va a usar para servir en la iglesia, para hacer algo en la iglesia, pero el fruto trata con usted en su forma de hacer, de comportarse. Amén. Hermanos, los dones tienen una finalidad, una meta. Los dones espirituales. ¿Cuál es la meta? Perfeccionar la iglesia, edificar la iglesia, formar la iglesia, enseñar la iglesia, fortalecer la iglesia, ¿cierto? Los dones. Pero el fruto tiene un propósito personal en cada uno. Amén. No, que yo fui lleno del Espíritu Santo. Entonces, dice allí, va a ser humilde, va a ser piadoso, va a ser compasivo, va a ser una persona más misericordiosa con el otro, va a ser más tolerante. Hay personas que no son tolerantes con el otro, ¿cierto? Ni con un creyente, ni con la gente de afuera. Pero cuando se llena el Espíritu Santo, va a convertirse en una persona más bondadosa, va a ser una persona más buena, más benigna. Por eso dice, más el fruto del Espíritu es benignidad, bondad. ¿Para con quién? Para con la otra persona. Entonces usted no me puede salir a mí con el cuento: hermano, yo fui lleno del Espíritu Santo, gloria a Dios, ¿cierto? Pero ojalá que se muera aquel en la esquina que me robó. Pero ojalá ese familiar que tengo, hermano, que ni se convierta, porque ahí sí me voy yo de aquí. No, usted debe de convertirse en una persona buena. Amén. Por eso el propósito del fruto del Espíritu Santo
es en sí mismo de la persona. Amén. Los dones determinan lo que el cristiano hace. Yo hago esto porque Dios me dio ese don. Yo predico, yo enseño, yo canto, yo evangelizo, porque Dios entonces determina lo que hace en el servicio. Pero el fruto del Espíritu Santo define lo que el cristiano es. Usted es un cristiano, un hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo. Amén. Ahora, yo evangelizo, yo canto, yo sirvo, yo predico, yo hago esto. Entonces, los dones espirituales determinan lo que estemos haciendo. Amén. Hermanos, el fruto es eterno. Amén. Usted no puede decir, hermanos, yo me estoy muriendo, pero no tengo amor para con Dios. No. Ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. El mayor de estos, el amor, ¿cierto? Dice 1 Corintios. Pero los dones espirituales, ¿cierto? ¿Usted para qué va a ir a evangelizar allá al cielo? ¿Para qué va a ir allá, un ejemplo, si tiene el talento del canto? Ay, hermano, yo me voy al cielo porque allá voy a cantarle. Allá hay gente que sabe más que uno. Ay, hermano, yo me voy a morir y me voy a llevar este don de sanidad para sanar un ángel allá. Los dones se van a acabar, van a cesar. ¿Por qué? Porque son para la iglesia y son para, ¿cierto? Pero el fruto, hermanos, es eterno. Usted no puede decir, hermanos, yo me voy a morir, ¿cierto? Pero no tengo bondad para con mi esposo, para con mi esposa. No. Entonces, el fruto va a permanecer, pero los dones van a cesar, porque los dones los necesitamos aquí, ahora, para predicar, para enseñar, para cantar, para evangelizar, para hacer toda esa clase de cosas y edificación de la iglesia del Señor. Amén. Entonces Dios a usted lo salva y lo llena con el Espíritu Santo para que le sirva al Señor edificando. Amén. Dios lo llama y Dios lo envía. Amén. Y la iglesia, hermanos, en la iglesia podemos colocar al servicio lo que Dios nos ha dado. Amén. Por eso entonces vienen los nombramientos, vienen los cargos, que usted colabore en esto, que usted haga lo otro, porque es la iglesia quien nos nombra para servirle al Señor. Amén. Bueno, vamos con los dones espirituales. En 1 Corintios, la Biblia nos dice, y vamos a hablar de estos tres primeritos y dejamos allí. Y les prometo que el martes y el jueves vamos a continuar y les tomamos el culto a las Dorcas, porque va a haber un día en la semana en que no voy a estar, entonces para que no dejemos el tema mucho. Los dones del Espíritu Santo, según 1 Corintios, están relacionados como 9. Los tres primeros son de revelación, palabra de sabiduría, palabra de ciencia y palabra o discernimiento de espíritus. Amén. ¿Para qué me sirve a mí la sabiduría, hermanos? Es una revelación sobrenatural o una percepción de voluntad o el propósito que Dios nos da, acompañado por la sabiduría, para saber cómo resolver un problema o una situación que se nos presenta. La sabiduría, hermanos, que viene de Dios, no se aprende en los institutos, ni en las universidades, ni en lo secular. Eso viene de Dios. Amén. La Biblia dice, si el hombre hubiera tenido sabiduría de Dios, no hubieran crucificado al Señor de la gloria. La sabiduría del mundo es animal y diabólica, dice Santiago. Pero la sabiduría, hermanos, que proviene de parte de Dios, no solamente es para usted edificarse, sino para edificar a otros. Amén. Dios le mostró a Pablo cómo resolver el problema
o enfrentar una crisis cuando estaban en medio de un naufragio. No sé si ustedes recuerdan, Pablo apeló al César y lo llevaron a Roma, pero tuvieron muchos problemas, muchas situaciones, de tal manera que iban a matar a los presos. Y Dios le dio sabiduría, hermanos. Ahora, la sabiduría que Dios nos da como don de sabiduría, no es que usted diga, hermano, yo tengo un don de sabiduría y por favor me consultan a mí todos, porque yo soy aquí el sabio, yo soy sabio. No. Cuando hablamos de los dones espirituales, hablamos de dones circunstanciales o temporales. Es decir, no siempre usted va a tener la sabiduría plena totalmente para resolver el problema o la dificultad. ¿Sí me hago entender? Cuando hablamos de, hermanos, en los dones de, en esos dones de ciencia, no siempre va a tener la ciencia para entender. O por ejemplo, cuando hablamos de los dones de poder, que son fe, milagros y dones de sanidades. Usted no siempre va a tener fe en todo momento para orar y que Dios sane al enfermo. Usted se ha dado cuenta, hermanos, que no todas las veces la gente que viene al culto se sana. No todas las veces. Hay veces en que Dios lo usará a usted para sanar a alguien y otras veces no lo va a usar. ¿Por qué? Porque es de acuerdo a la soberanía y a la manifestación de Dios en el momento, porque estos son temporales, circunstanciales. ¿Sí me hago entender? No, Dios no me oye y Dios me usó por allá para orar por un enfermo y Dios lo sanó, pero vaya ore pues por otro enfermo a ver si Dios lo... No. Primero, son dones circunstanciales que Dios en cualquier momento lo usa a usted. ¿Sí me hago entender? Entonces por eso aquí en la iglesia no podemos decir, el hermano Anacleto tiene don de sanidad, todos los que estén enfermos vayan donde Anacleto, que él los va a orar y él los va a sanar. No, Señor, porque aquí el que sana es Jesucristo. No es el pastor, no es el que viene, no es el que predica, no es el que se revolcó mucho. Venga, pues voy a orar. No, es Dios. Si Él es soberano, si Él es bueno, misericordioso y quiere manifestar el don de sanidad ahí, Dios lo hace. Una vez una señora trinitaria dijo, pastor, aquí hay dones de sanidad. Y yo, sí, aquí se sana a la gente. Ah, bueno, yo vengo pues para que me sanen. No, pero si no es voluntad de Dios sanarle, ¿qué? No, hermanos, es que ya la iglesia no es la misma. Yo no sé qué ha pasado, que no ocurren milagros, que no ocurren sanidades. Hermanos, todavía siguen ocurriendo milagros y sanidades. Dios todavía sigue sanando y sigue obrando milagros con poder. ¿Y sabe por qué a veces no se dan, hermanos? Primero, porque es la soberanía de Dios. Y segundo, porque a veces nos llenamos le quitamos la gloria a Dios. Creemos que somos nosotros los hombres, que por su santidad, que por ser buena persona o por ayunar toda la semana, todo el mes, más que este y más que el otro, entonces usted cuando ora, entonces Dios sí sana, Dios sí hace esto, Dios sí hace lo otro. Hermanos, no es así. Amén. La Biblia dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Cierto? Pero ¿quién hacía los milagros? Dios, hermanos. Amén. Y la gloria aquí se la damos al Señor. No es el hermano fulano que es muy consagrado, no es el hermano perano que lleva muchos años, y no es el hermano aquel que sí y vamos donde él. No, hermanos. Dios en su infinita misericordia y en su soberanía puede usar hasta un niño para que otra persona sea sanada. Pero es el niño divino ese que oró. Pero es el joven divino, es la hermana divina Dorca. No, es Dios, hermanos. Por eso entonces no tenga miedo. No tenga miedo porque los dones no son exclusivos de esta persona. No, son de la iglesia.
Y en cualquier momento Dios utiliza a cualquier miembro de la iglesia que esté bien para que vaya y ore por una persona. Hermano, que ore por mí. Pero si no está el pastor, entonces, ¿qué va a hacer usted? ¿A quién va a llamar? ¿A quién le va a decir? O usted puede orar o llame a otro hermano, pero tenga fe que Dios puede obrar un milagro en ese momento. Amén, porque esto no es exclusividad de este y de aquel y del más, no. Dios a su iglesia ha dotado de sus dones espirituales para perfeccionar y obrar a favor de su iglesia. Amén. Vamos a dejar hasta allí entonces, hermanos. Y Pablo dijo: procurad mejor los dones, pero sobre todo que podamos amar a Dios, hermanos. Vamos a invocar el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, Dios quiere usarlo a usted, amén, pero en la medida en que usted y yo nos dejemos usar de Él y nos metamos en su presencia. Vamos a orar, hermanos, en el nombre de Jesús. Dios es bueno con la iglesia, hermanos. Y por cualquier necesidad o problema o dificultad que esté pasando, podemos orar, hermanos. Y no es por la oración del pastor, no es por la oración del que grita más. No, es Dios quien manifiesta los dones espirituales para sanar a alguien. Aleluya. Para darle sabiduría a alguien que necesita. Aleluya, para darle discernimiento a alguien que no sabe qué hacer o que quizá le están engañando, pero Dios manifiesta su gloria, su poder y su bendición en la iglesia para que usted y yo, hermanos, ya no andemos como andábamos en el mundo, sino que usted y yo seamos personas llenas de su poder glorioso. Invoquemos el nombre de Jesús. Padre celestial, oh amado Jesús, estamos en tu presencia, Señor. Sí, Señor, necesitados, pero también creyendo que tú eres fiel, que tú eres bueno, que para ti no hay nada imposible, Señor Jesucristo, que tú eres el que edificas, el que perdonas, el que liberas, el que sanas, el que das entendimiento y sabiduría a tu iglesia, soberano Dios. Obra a favor de tu iglesia, obra a favor de tu pueblo, obra, Señor Jesucristo. Aquí hay hermanos que quieren y anhelan y desean ser llenos de tu poder, de tu Espíritu Santo, porque quieren servirte, Señor. Obra en el corazón de ellos, obra en la vida de ellos de una manera especial, soberano Dios. Ayuda a tu iglesia, aún los amigos, Señor Jesucristo, que están cautivos, pero tú eres quien liberas y quien obras en la vida de ellos. En el nombre de Jesús.